a rogarle al Señor que nos dirija en este tiempo. Pero antes de hacerlo, me gustaría comentarles algo. Creo que ustedes han podido notar que en medio de nuestra reunión oramos en varias ocasiones, es decir, oramos al iniciar el tiempo de los cantos, durante los cantos, al finalizar los cantos, antes de iniciar el mensaje y muchas veces terminando el mensaje. Y uno diría, pues, ¿para qué tanta oración? Pero bueno, es simplemente y algo realmente muy maravilloso el poder hablar con el Señor, pero es tan sencillo como para que nunca se nos olvide que nuestra razón de estar aquí y el importante aquí es el Señor. Sin duda tenemos el gozo de reunirnos entre nosotros y eso es algo muy especial, pero todo se trata de Él. Entonces, lo más que podamos detenernos y volver a hablar con Él y pedirle su dirección y pedirle su manifestación, nunca va a ser demasiado. Así que vamos a tomarnos un ratito antes de iniciar el mensaje para hablar con el Señor y rogarle que nos dirija en este tiempo, especialmente a mí que voy a compartir con ustedes, pero como se los he dicho en otros momentos también a ustedes, para que el Señor también les dé mucho que compartir y que sea algo que alimente y nutra nuestra reunión. Únanse conmigo, mis hermanos. Bendito Dios, gracias. Gracias por poder venir delante de ti y hablar contigo, Señor, con mucha confianza. Pero esta confianza definitivamente no proviene de nosotros, no proviene de sentirnos aprobados por lo bien que nos hemos portado, Dios. Es maravilloso poder venir delante de ti en cualquier momento, en cualquier lugar, sabiendo que hemos sido justificados por nuestro Señor Jesús y que es no solamente Él el medio por el cual podemos hablar contigo, es la razón por la cual podemos hablar contigo. Es precioso poder hablarte, Dios, saber que tú vas a prestar atención a nuestra oración en medio de algo que es incomprensible para nuestra mente limitada humana, que tú eres Dios, que estás atendiendo todo el universo y todavía puedes tener este cuidado de escuchar lo que pareciera una insignificante voz en el viento, Dios, y prestar atención. A veces ni siquiera una voz audible, un pensamiento de nuestra mente, y tú prestas atención, Dios. No queremos tomar a la ligera este privilegio al venir delante de ti, Dios, a rogarte muy especialmente por este tiempo que vamos a continuar de reunión, este momento en el que vamos a abrir las Escrituras y vamos a buscar recibir lo que tú tengas para nosotros el día de hoy, Señor. Úsame, te ruego, en toda mi limitación y mi incapacidad, Señor, sé tú el que te glorifiques, Dios. Dame entendimiento, que tu Espíritu fluya, Dios, y sea quien pueda irme dirigiendo, Señor. Conozco mis limitaciones, conozco cómo mi mente viaja tan rápido, Dios, pero solamente tú, en tu poder, en tu infinita sabiduría, puede usarme para traer este mensaje que tienes para tu pueblo el día de hoy, Señor. Así que yo te ruego que tú seas el fuerte, tú seas el sabio, Señor. Te muevas en el corazón de mis hermanos, no solamente para recibir lo que tengas tú el día de hoy, Dios, sino aún para dar de lo que tú les has dado. Y que esta reunión, en este tiempo que hemos de estar escudriñando tu palabra, sea tan rico que no solo salgamos con una consideración interesante o alguna información que no conocíamos, sino verdaderamente provocados, aún transformados, Señor, por tu palabra. Sabemos que es algo glorioso tener la Biblia, que tú nos la has regalado como esta carta de amor, este lugar donde tú nos dejaste conocer mucho de lo que hay en tu corazón que quisiste revelarnos, Dios. Gracias por el privilegio de tenerlo, de poderla estudiar. Creo que nadie podríamos jactarnos de entenderlo todo como para enseñar, sino de que todos estamos siendo moldeados por ti, estamos teniendo esta revelación tuya y podemos entonces edificarnos y predicarnos entre nosotros, animarnos y edificarnos. Yo te ruego que así sea este tiempo, Señor, tan rico en ti y que tú te muevas en medio de lo que se comparta, que todo traiga gloria a tu nombre y sea de gran edificación para tu iglesia. Y te lo pedimos así para tu iglesia, no solo para los que estamos aquí reunidos hoy, Dios, sino los que en diferentes lugares se están reuniendo en este día
y todos los ministros que están buscando compartir tu palabra. Señor, tú habla a tu iglesia, a tu pueblo, Dios. Y nosotros como parte del mismo te rogamos que seamos así, movidos por ti este día, Señor. Te lo rogamos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a iniciar una serie de estudios. Todo esto con el fin de irnos preparando. Yo podría decirles que si pudiéramos dividir la historia de la humanidad en las partes importantes, básicamente podríamos hablar de 4 momentos, uno de esos 4 dividido en 2, y podríamos hablar de que una parte muy importante, por obvias razones, de la historia de la humanidad, pues es la creación, donde inició nuestra historia como humanidad. La segunda parte sería la parte triste de la historia, pero real, es la caída del hombre. La tercera parte sería nuestra redención, que les decía lo podríamos dividir en el inicio, que lo celebramos hace unos meses, cuando nuestro Señor Jesús tomó forma de hombre. La segunda parte sería el pináculo de la creación, la parte más alta de toda la historia, es nuestro Señor Jesús dando su vida en la cruz por nosotros, consumando nuestra redención. Y por último, pues la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Básicamente esa es la historia de la humanidad. Ahora, les comentaba, hace unos meses nos estuvimos celebrando ese inicio de nuestra historia de redención, donde nuestro Señor Jesús viene como hombre. Inicio es un decir porque esto ya estaba en el corazón de Dios desde antes siquiera de crearnos. Pero bueno, dentro de la historia de la humanidad, el inicio, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y vamos a iniciar esta serie de consideraciones, de estudios, preparando nuestros corazones para recordar el momento, la celebración de la culminación de nuestra redención, es decir, hacia el día de la celebración de la Semana Santa. Vamos a empezar, vamos a Lucas en el capítulo 23, vamos a leer esta parte de la historia. Y vamos a estar hablando sobre lo que nuestro Señor Jesús habló en la cruz, lo que se les han llamado sus últimas palabras. Es curioso, en la semana pasada, es decir, no esta que transcurrió, sino la anterior, en algún momento de la semana, estaba yo escuchando un mensaje y me recomendaron ver un video. Y se llamaba así, las últimas palabras de 3 personas importantes, así se llamaba algo así el video. Y me llamó la atención y lo empecé a ver. Y este hombre que estaba haciendo este video habló de él comenzaba diciendo que las últimas palabras de una persona hablan mucho de esa persona, es decir, lo último que quiere dejar como un legado, ¿no? Puede hablar mucho a su vida, sin lugar a dudas, pero mucha gente, y esto lo mencionaba este hermano, mucha gente en su vida ha buscado mantener una imagen y lo ha logrado, pero mucha gente ya cuando se encuentra en vísperas de su muerte, pues deja ver lo que realmente hay en su corazón, ¿no? Entonces hablaba este hermano de las palabras de nuestro Señor Jesús, hablaba de las palabras de Mahoma, ¿no? Y de las palabras de un hermano que falleció recientemente, que les compartimos alguna vez de él, nuestro hermano Nabil Qureshi. Y él buscó hacer esta comparación de estas 3 personas, pensando en nuestro Señor Jesús, en el profeta del Islam, y en una persona que estuvo con los dos, ¿no? Que estuvo en el Islam y con nuestro Señor Jesús. Y bueno, escuchar es todo un mensaje que no pienso detenerme mucho en ello, pero me hizo meditar mucho en este tema de las últimas palabras de nuestro Señor Jesús. Y el siguiente domingo me comentó mi papá que íbamos a iniciar esta serie de estudios y que me tocaba a mí iniciar con las primeras palabras de nuestro Señor Jesús, ¿no? Son de esas cosas muy interesantes porque cómo el Señor va preparando por lo que Él quiere compartir. Entonces vamos a iniciar con esto. Estamos ahí, como les mencionaba, en Lucas capítulo 23, y
Vamos a leer a partir del versículo 33. Creo que se ha ido preparando, vamos a decir, en lo que hemos ido estudiando, han ido estudiando con mi papá para llegar a este momento. Entendemos ya todo lo que sucedió antes, ¿no? Desde la aprehensión de nuestro Señor Jesús, toda esta intervención con Pilatos, con el sumo sacerdote, todo esto que ya conocemos. Y vamos a enfocarnos en este momento. Ya está nuestro Señor Jesús ahí y vamos a leer qué dice. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Estas fueron las primeras palabras de nuestro Señor Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Obviamente es una frase que es muy conocida, es decir, no les aseguro que ninguno de aquí es la primera vez que lo escucha. Y tan conocida es que se ha llegado a usar hasta para bromear al respecto, ¿no? Yo alguna vez se los comentaba también aquí en un estudio y lo comento muy generalmente porque es algo que me ha quedado muy claro. Y es que el diablo tiene una forma de actuar pues muy suspicaz, iba a decir inteligente, pero no es la idea, es más bien muy suspicaz. Y el diablo, lo he podido ver y ustedes lo van a poder entender en muchos temas. Hay cosas que el diablo no puede negar, son tan evidentes que no las puede negar. Hay cosas que busca negar y aún dice por ahí un dicho que una de las mejores mentiras del diablo es hacernos creer que no existe, ¿no? Está interesante esa idea. Pero hay cosas que el diablo no puede negar. Entonces veo que una forma que tiene de actuar es usarlas tanto, desgastarlas tanto, para bajarlos de lo sublime a lo cotidiano, ¿no? Y de pronto una frase como esta pareciera que ha sido así. Es algo realmente intenso, es muy sublime, pero es tan común que de repente ya la escuchamos y dejamos de sentir o de entender el peso que tiene y lo que significa. Les digo, de tal forma que hasta se ha llegado a usar como para bromear al respecto. Verdaderamente triste. Hoy vamos a pedirle, bueno, ya se lo pedimos al Señor, pero vamos a esperar que Dios nos permita entender el peso, en la medida de lo que podamos, por supuesto, de lo que significan estas primeras palabras de nuestro Señor Jesús. No solamente es algo bonito, así como, ay, mira, qué bonito. Las primeras palabras de Jesús fueron de perdón, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, que hay gente que dice, pues fue solamente para Jesús, o no solamente, sino parte del propósito fue de Jesús dejar ver que en su vida aplicaba su enseñanza, como cuando dijo, pues perdonen a sus enemigos, ¿no? Entonces, pues lo puso en práctica. Y sí, efectivamente lo está poniendo en práctica, pero eso no es todo lo que significa esto. Yo podría pensar que hay básicamente 3 cosas que necesitamos tener presente para poder apreciar lo que significan estas primeras palabras de Jesús en la cruz. Podría decir que tendría que ver con recordar y tener muy presente la santidad de nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios en la perspectiva de su santidad? Por un segundo punto sería el pecado del hombre, que si no entendemos la santidad de Dios y que nosotros hemos faltado esa santidad pecando, entonces el perdón no tendría ningún sentido. Y por último, el valor que tiene de tener un intercesor, es decir, a Jesús poniéndose en medio, siendo un intercesor como intermediario entre este Dios santo y nosotros en nuestra condición de pecadores. Para iniciar vamos a leer varios pasajes. Ahorita me bromeé Bajos que recordara que solamente transmite 1 hora YouTube, lo sé. Realmente cuando estaba yo considerando el tema pensé eso, dije es que hay tanto que decir, me encantaría poder hablar tanto de cada tema, ¿no? Pero voy a procurar poderles expresar lo que hay en mi corazón y ser lo más breve posible. Entonces vamos a leer algunos pasajes, procuraré no detenerme en ellos, pero solamente como para ir teniendo un concepto
general de quién es nuestro Señor Jesús. Uno de los puntos que también comentaba con mi esposita referente a este tema es que pensaba cómo resume mucho de lo que en muchas ocasiones me ha tocado compartir aquí con ustedes. En los diferentes temas que he ido tocando hay ciertos pasajes que para mí son muy importantes y se los he compartido varias veces o en diferentes perspectivas, pero me gustaría que los tuviéramos presente otra vez. Algunos de ellos coincidieron muchos para poder tocar este tema. Yo les he dicho que uno de mis pasajes favoritos en la Biblia y que realmente transformó mucho mi vida en el momento en el que lo recibí del Señor, no porque no lo conociera antes, es el capítulo 6 de Isaías. Es un capítulo que me gusta mucho porque nos da una perspectiva hacia nosotros muy directo de la santidad de Dios. No porque no haya otros pasajes o porque la santidad de Dios se limite, vamos a decir, a esto, sino porque es desde la perspectiva de una persona como nosotros, que nos está platicando una escena, un momento en su vida, y nos tendría que dar o ayudar esto a entender la santidad del Dios que conocemos. Y dice así, Isaías capítulo 6, vamos a leer hasta del versículo 1 al 7. Les digo, podría hablar mucho respecto a estos versículos, pero solamente vamos a leerlo para tenerlo presente. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Dios de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Esa escena a mí, les digo, me estremece, así como dice que se estremecieron los quiciales de la puerta, a mí me estremece mucho. Cada vez que lo leo, se los confieso, verdaderamente hay algo en mi corazón que se mueve. Siempre les digo que pienso de entrada como pareciera tan casual como lo empieza a decir, ¿no? En el año que el rey Usías murió, mis ojos vieron a Dios, ¿no? Pero inmediatamente nos expresa qué fue toda la escena que él vio. Y hablando de la santidad de Dios, yo les decía que aquí hay un dato que se me hace muy especial. Y es el tema de estos ángeles, bueno, no eran ángeles, estos serafines que estaban ahí. 2 criaturas celestiales que, como yo les decía, pues son santas, es decir, no han pecado, no han tenido en su corazón, bueno, en su ser nunca pecado, ¿no? En el momento que se les dispuso la oportunidad de pecar, ahí ante la propuesta de Satanás, decidieron guardar su dignidad, es decir, se mantuvieron. Y estos 2 seres celestiales que estaban en la presencia de Dios, ellos mismos evidentemente no se sentían dignos de mirar al Dios Santo, de tal forma que con 2 de sus alas se cubrían el rostro, con las otras 2 de sus alas sus pies, y con las otras 2 volaba, dicen. Y dice que se daban voces entre ellos. El concepto es que se gritaban el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor. Y por eso les digo, esta escena es impresionante. Si uno piensa entonces a Isaías ahí parado en medio de eso, lo primero que pensó es: ya estoy muerto. Y su pensamiento tuvo que ver con su condición de pecado. Y es verdad. Yo les digo que me gusta mucho que Dios no le dice: no pasa nada. Yo sé que es muy impresionante, pero no pasa nada. Sino que Dios le dice: sí, y toma este
carbón encendido y lo pone en sus labios y le dice, te limpio. Efectivamente, inmundo de labios, pero yo te limpio. Ese pasaje vamos a tenerlo ahí presente. Obviamente hay una especie de paralelo, vamos a leerlo rápidamente también, pensando en estos coros celestiales cantando la santidad de nuestro Dios. Vamos a leerlo en Apocalipsis. En capítulo 4. Después vamos a volver aquí a Apocalipsis, si quieren dejarlo ahí separado, porque vamos a volver al 5, pero ahorita ahí en el 4 hay todo un contexto, obviamente, pero vamos a leer el versículo 8, 4:8 de Apocalipsis. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Yo les puedo decir que gran parte de lo que yo considero que pensó Isaías en ese momento fue que hay seres que todos los días, todo el tiempo, se están dedicando a proclamar la santidad de nuestro Dios, ¿no? Y dice que no cesaban día y noche, y esto no es en el Apocalipsis, no es algo que va a pasar, ¿no? Esto es algo que está sucediendo constantemente. Hay seres que están cantando y entonando la santidad. Lo decía Phil hace un momento mientras cantábamos, como no nos va a alcanzar la eternidad para estar proclamando su santidad. Hay un pasaje muy interesante que quiero que lo leamos, está en Habacuc. Hay todo un contexto también, pero me gustaría que pudiéramos ver esta expresión. Está en el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 12 completo y la primera parte del 13 para no perder la idea. Digo, hay un contexto y hay toda una enseñanza al respecto. No dejen de estudiarlo también. Pero fíjense, dice así, ¿no eres tú Dios desde el principio, Dios? Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Dios, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y ya hay toda una, hay más tema, pero esa expresión de Habacuc se me hace muy interesante. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Necesitamos considerar entender a nuestro Dios así de santo, alguien que no tolera el pecado, es algo totalmente ajeno a él, ¿no? Alguna vez comentábamos de esta expresión del 3 veces santo, ¿no? Santo sobre lo santo, sobre lo santo, ¿no? O sea, si hay algo santo, más santo, pues él es todavía más santo, apartado completamente de todo lo que tenga que ver con el pecado. Vamos a leer, no sé, algún otro pasaje. Hay aquí otro pasaje muy interesante para mi consideración. Les digo, podría hablar mucho del tema, pero solamente vamos tocándolos rápidamente. Vamos a Números, capítulo 4. El contexto aquí es el tabernáculo en el desierto, está dando todas las indicaciones de lo práctico, ¿no? Si de por sí las indicaciones para la construcción del mismo es bastante interesante y hay mucha enseñanza en cada aspecto, también les da indicaciones de lo más práctico, y uno de esto es que pues, en el tabernáculo está el lugar santo, el lugar santísimo, donde no cualquiera podía entrar ni cuando se le ocurriera. Sino bajo un orden muy específico, pero pues había que cargar esto y moverlo de un lugar a otro. Y entonces vienen todas las indicaciones de cómo hacer eso. Habla particularmente de Aarón, ¿no? Lo que podríamos entender como sumo sacerdote con sus hijos, cómo es que ellos iban a tener que entrar
cubrir todo para que ya pudiera llegar entonces la familia de Coat y cargar esto. Y dice, después de todas estas indicaciones de cómo hacerlo, fíjense, dice el versículo 19, dice, para cuando se acerquen al lugar santísimo, vivan y no mueran. Harán con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Y entonces yo me puedo imaginar esto, les digo, es solamente un ejemplo muy pequeño de mucho que hay en todo este tema alrededor del templo, del lugar santo, el lugar santísimo. Cuando he llegado a compartirles referente a la oración, toda esta historia de cómo un sacerdote se tenía que preparar tanto para entrar al lugar santísimo y faltar en cualquiera de estas cosas, sencillamente moría la persona por estar delante de la presencia de un Dios tan santo como el nuestro con pecado, ¿no? En Ezequiel, por ejemplo, cuando está dando otras indicaciones, habla de los que iban a entrar solamente, ni siquiera al lugar santísimo, sino al lugar santo, ¿no? Que por sí ya es santo, es apartado. Dice que no se vistieran, por ejemplo, con cuestiones de lana, para que no sudaran, ¿no? Porque si en el lugar santo sudaban, una de las cosas que iba a suceder, que iban a caer muertos, ¿no? Entonces, de pronto necesitamos recordar, entender todo esto. Por ejemplo, le dice Pablo a Timoteo, bueno, vamos a leerlo, a mí me gusta mucho también esta expresión. Está hablando también Pablo otra cosa y hace una pausa y empieza a referirse a nuestro Dios. Recuerden que estamos procurando ir rápido, pero no olviden estos conceptos tomados de la palabra para ir viendo, y como les digo, yo no estoy procurando hablarles de cómo es que está Dios sentado en su trono y cómo es que Él mira el pecado, sino sencillamente de nuestra posición delante de Dios en su santidad. Y dice, está hablándole Pablo a Timoteo, está diciendo algunas cosas muy importantes, y en medio de ese mensaje, déjenme encontrarlo rápidamente. Me perdió. Dice, vamos a leerlo desde el versículo 13, dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y sigue hablando, ¿no? Me gusta mucho este momento en el que Pablo está escribiendo, también se los he platicado mucho, lo he mencionado mucho porque viene dando indicaciones, pero cuando llega a este punto le está animando a guardarse en santidad, empieza a exaltar a nuestro Dios inmediatamente. Dice, solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, y usa esta expresión que son descripciones gráficas para nuestra consideración, así como esa luz inaccesible, santo, ¿no? Y sobre la luz, pues echa fuera todas las tinieblas, ¿no? Y ese es nuestro Dios. Y entonces, de pronto, nuestro Dios tan precioso y tan santo, maravilloso, que ha sido por siempre en la eternidad, santo, sin ninguna mancha en su historia, por así expresarlo, de pronto nos crea. Y nosotros como humanidad, representados muy directamente en Adán y Eva, sencillamente decidimos voltearnos en contra de Él y pecar en contra de Él. Así como si fuera cualquier cosa, ¿no? Ellos estaban pudiendo disfrutar de algo muy precioso, libres de su pecado, libres de ninguna situación, caminaban todos los días con nuestro buen Dios. Una relación así abierta como con cualquier persona podríamos tener hoy nosotros mejor, ¿no? Pero como humanidad nos rebelamos en contra de Dios.
Y uno podría decir, bueno, pero fue Adán y por culpa de Eva, por cierto, ¿no? Pero algo que nos deja saber la palabra una otra vez y nuestra propia vida es que esa misma actitud solamente muestra de la misma condición que tenemos todos los seres humanos muy constantemente. Iba a decir todos los días, pero vamos a dar chance que algún día salgamos en blanco, ¿no? Y entonces nos rebelamos en contra de Dios. Sentimos que eso que es tan santo, esto que él odia del pecado, no es tan grave. E inmediatamente nos constituimos en enemigos de nuestro Dios. Y esto hace que se rompa una relación tan libre, tan preciosa que teníamos con nuestro Señor. Él, en su santidad, algo que es parte de su naturaleza, es su justicia. Y en su justicia nos pusimos nosotros en una condición de condenación, de enemistad con Dios. Dios es rico en misericordia, lo vamos a estudiar también. Y no nos destruyó, como humanidad lo pudo haber hecho sencillamente eliminarnos. Y tendría toda la razón, toda la justicia. Pero Él tenía ya preparado este plan de salvación, en el que nos quería mostrar su gracia y su misericordia. Y de pronto uno puede decir, ¿en qué consiste este pecado? Hay un punto muy fuerte, lo usa Pablo, obviamente viene también en el Antiguo Testamento, a través de Moisés Dios lo habló, pero Pedro nos lo recuerda. Vamos a leerlo en Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Perdón? En Primera de Timoteo 6:13, perdón. Primera de Timoteo 6:13. Sí, pero les pido yo fui el primero que me perdí, les pido una disculpa. Pero sí, Primera de Timoteo 6:13 fue. No arranca. Bueno. El que vamos a leer en este momento es Primera de Pedro, capítulo 1. Y Pedro nos recuerda una indicación que hizo nuestro Dios. Y dice así a partir del versículo 13: Por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, sino como en aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Lo vemos en Levítico en un par de veces, en el 11, en el 19, que una de las indicaciones de Dios fue hacia nosotros, sean santos como yo soy santo. Obviamente lo que hicimos hace un momento de leer algunos pasajes y de querer hacernos una idea de lo que es la santidad de Dios queda muy pequeño ante lo que es la santidad de Dios. Y después Dios en toda su santidad, la demanda que pone sobre nosotros es, sean santos como yo soy santo. Se los he compartido que lo menciona este hermano John Piper, ¿no? Dios pone entonces sobre nosotros una demanda que no podemos cumplir y una deuda que no podemos pagar. Porque entonces dice Dios, sean santos como yo soy santo, y la paga del pecado es la muerte. Pero resulta que no cualquier muerte, sino la muerte de un sacrificio perfecto. Entonces entramos en crisis otra vez porque pues, si ya pequé, entonces ya mi muerte no paga por mi pecado porque no soy un sacrificio perfecto. Entonces tengo una deuda que no puedo cumplir y entonces me encuentro en enemistad contra Dios. Y eso no solamente rompe mi posibilidad de relación con Él, sino asegura mi condenación eterna. Esa es la situación en la que nos encontramos sin Dios. Hay otro pasaje que quiero que leamos rápidamente en Ezequiel. Capítulo 36.
Y aquí nos va dando una pauta o nos va llevando a sin duda el pecado del hombre, la condición en la que nosotros nos encontramos, pero también la razón por la cual Dios va a tener esta acción o tuvo esta acción con nosotros de darnos misericordia. Ya empezamos a caminar hacia el paso de la redención y vamos a leer desde el versículo 21, 36, 21 de Ezequiel, y dice: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Y nada más rápido una pausa. Efectivamente creo que algo que ha sido tremendo, no solamente de Israel como tal, sino de Israel como ejemplo de la iglesia, es que tristemente ha sido nuestra actuar de tal forma que se ha ocasionado ser profanado el nombre de nuestro Dios, y eso es este pecado que nos ha apartado del Señor, que ha causado tristeza a su corazón. Pero dice el versículo 22 algo muy interesante. Dice: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Dios el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones a donde habían llegado. Y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaron ustedes en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Dios, dice Dios el Señor, cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. Y entonces ya les promete cómo los va a tomar y los va a volver a hacer pueblo. Pero ahí está es muy interesante, porque Dios les dice: yo voy a tener esta actitud a favor de ustedes, pero quiero que sepan que no es porque se han portado muy bien, porque lo que ustedes se han dedicado a hacer es a profanar mi nombre, a pecar en contra de mí. Eso es lo que se han puesto a hacer, es profanar mi nombre. Pero yo voy a santificar mi nombre nuevamente. Y entonces Dios dispone el amarnos de tal forma de darnos a nuestro Señor Jesús y en Él cumplir esta deuda imposible de cumplir. No había forma en que nosotros pagáramos por nuestro pecado y rompiéramos esa situación de enemistad con Dios. No había forma. Y entonces Dios dispone a nuestro Señor Jesús, lo manda a esta tierra, Él vive esta vida perfecta que ninguno habría vivido y se convierte entonces en el posible sacrificio aceptable. Les digo, tendríamos que volver a considerar, yo sé que lo saben, recuérdenlo, ¿no? Toda esta ley de los sacrificios, todo lo que significaba tener que criar a este cordero que no podía tener un solo defecto, ¿no? Donde el sumo sacerdote una vez al año se ofrecía este sacrificio que se tomaba, se llevaba precisamente al lugar santísimo y se vertía esta sangre en el propiciatorio para que Dios entonces se manifestara y hubiera esta comunión, el sumo sacerdote como intermediario hacia el pueblo, ¿no? De otra forma ya no podría haber esta comunión, y de pronto llega nuestro Señor Jesús. El libro de Hebreos es muy precioso cómo toma esta analogía y lo aplica directamente a nuestro Señor Jesús. Si no lo han leído, se los recomiendo, léanlo. Y nos aplica a nosotros entonces esta oportunidad de volver con nuestro Señor Jesús. Otro pasaje que podríamos leer ya en este sentido, que ya estamos hablando de esta tercera parte donde Dios pone a un intercesor, un mediador, un sumo sacerdote, que es de lo que significa un sacerdote, es un intermediario, alguien que está dando la cara a Dios por el pueblo y dando la cara al pueblo en nombre de Dios. Es este intermediario, el sumo sacerdote o el sacerdote, como una figura de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer en Romanos, que es otro libro que procura aclarar mucho este tema de cómo aplica para nosotros el cumplimiento de la ley. Antes, sí, iba a considerar también, les iba a mencionar este pasaje de Romanos, que también es muy, muy directo, hablando de cuál fue el pecado, cuál ha sido el pecado del hombre, de cómo nos apartamos de Dios. Lo recordé hace un momento que estábamos escuchando estos testimonios, ¿no? Orten nos comentaba del dueño de la empresa, su argumento muy interesante, ¿no? Es que como yo soy científico,
o creo más en el tema de la ciencia, pues no creo mucho en eso de Dios, ¿no? Y yo consideraba como, por eso la palabra le llama la mal llamada ciencia, ¿no? Porque realmente lo científico, si estudiamos la ciencia, estudiamos la naturaleza y lo que existe, pues no tiene que llevarnos a otra cosa más que reconocer a Dios y glorificarlo, ¿no? Y en cierta forma nos lo dice, vamos a leerlo antes de continuar con lo que les mencionaba también en Romanos, vamos a leerlo en Romanos capítulo 1, sí, capítulo 1, es lo que estamos ahorita estudiando con los chicos en la clase de jóvenes. Y vamos a leer desde el 18, y vamos a leerlo hasta el 32 para tener la idea completa. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Exactamente el tema de la ciencia, ¿no? Ahí está. Desde la creación Dios dejó bien clara su existencia, su perfección, y yo me refería a podría decir este tema de su santidad. Lo dejó ahí claramente. Entre más nosotros estudiáramos la ciencia, más tendría que llevarnos a reconocer a este Dios tan precioso que tenemos. Pero no, resulta que nos dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron a tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Díganme, ¿no?, si no es una radiografía de la humanidad, así, tal cual. Esa es la condición del hombre, por eso les digo, es tremendo pensar en que de este Dios tan santo nosotros hayamos querido tener una actitud tan contraria a Dios y nos hayamos puesto en una condición tal de enemistad. Entonces, ahora sí, vamos al capítulo 3, también hay de Romanos, ya que están en Romanos. Solamente les hago un resumen rápido de lo que dice antes. Nos aclara esto, como Dios dejó ver su persona desde la creación, eso es un hecho. Pero también manifestó su ley, y por cuanto hay ley, entonces hay una cuestión de pecado que nos pone en una situación contraria a Dios, pero no deja de existir la manifestación de Dios en su creación para los que no conocieron la ley, pero pues existe la ley que nos deja ver nuestra condición de pecado. Y después, entonces, después de explicarnos esto un poco más, Pablo, y después lo sigue haciendo, llega al versículo 21, que dice así: pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, y a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea Él el justo y el que justifica a los que están, a lo que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y bueno, estaba también aclarando el tema ahí de que el evangelio es para todos, no solamente para aquellos que nacieron siendo judíos y que guardan la ley como tal. Pero bueno, dentro de todo eso nos deja saber esto, que nuestro Señor Jesús fue hecho por Dios nuestra propiciación. Les mencionaba que en este tema de la ley sacrificial, para que pudiera haber esta manifestación de Dios y no destruir al sumo sacerdote y al pueblo de Israel, existía este cordero que se sacrificaba por la expiación de los pecados, no solo del pueblo, sino también del mismo sacerdote que iba a entrar en la presencia de Dios. Y entonces, vertiéndose allí, Dios aprobaba ese sacrificio, y como yo se los compartí alguna vez también aquí, que es muy interesante, que no es que perdonaba en ese sentido el pecado, sino lo pasaba por alto. Ahí nos lo deja saber también que todo lo que hizo Dios en el tiempo de los sacrificios fue pasar por alto el pecado, ¿no? Yo les decía, era así como guardarlo para después, y después todo ese tiempo que pasó por alto los sacrificios, los pecados por los sacrificios, derramó toda esa ira sobre nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es decir, el sacrificio que valió no fue de los corderitos, que fueron solamente como una figura de nuestro Señor Jesús, sino precisamente el sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es este tema de la propiciación? Es todo un tema muy precioso y muy interesante, pero buscando resumirlo mucho también, sencillamente es este momento en el que esta persona que está todavía en su condición de pecado, por el sacrificio de nuestro Señor Jesús, puede acercarse a nuestro Dios sin ser muerto, como en esa escena del sumo sacerdote derramando la sangre de la propiciación, la sangre de la expiación en el propiciatorio, y no ser muerto, sino que Dios manifestara su presencia y hablara con él. No podría haber otra forma de que nosotros nos pudiéramos acercar nuevamente a Dios, ni siquiera recibir este perdón de nuestros pecados, si no es por esta sangre de nuestro Señor Jesús derramada que cubre ese momento, cubre esa situación. Hasta ese momento podemos entender entonces que nuestro Señor Jesús ahí, en la cruz, hablando y tomando, ya vamos a decir, iniciando, espero me entiendan la expresión, ¿no? Iniciando ya su obra como sumo sacerdote, como intercesor entre Dios y nosotros. Es la primera vez que Dios le está escuchando, ¿no?, a Jesús decirle, el Padre está escuchando a Jesús decir, perdónalos. Ahora, quiero comentarle algo muy interesante. Yo les decía que he escuchado mucho que se dice que Jesús dijo perdona porque no saben lo que hacen, como para dejar claro que él creía lo que predicaba, ¿no? Y entonces como diciéndole, pues, perdónalos porque no saben que están matando al autor de la vida, ¿no? Pero les puedo decir que particularmente esta ocasión que lo estaba considerando, a la luz de lo que también habla en Hebreos, de que tenemos este sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque en todo fue tentado a nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo me imagino más bien, aquí me dirá mi papá si va por ahí o no, como Jesús ya concluyendo su tiempo de vida como hombre y diciéndole a nuestro Padre, es que no tienen ni idea de lo que están haciendo, o sea, no tienen ni idea de lo que significa
la condición de condenación en la que se han puesto por pecar. O sea, no sencillamente estaba hablando de ese momento, de lo que estaban haciendo esos que estaban ahí atravesando o iban a atravesar su costado, ¿no? Sino, me imagino así como esta figura del el Padre derramando su ira sobre Jesús, Jesús en medio y viendo hacia la humanidad, diciéndole al Padre, es que no saben lo que hacen, o sea, no tienen ni idea de lo que significa esto, ¿no? La vida misma, la eternidad, tu presencia, tu santidad, todo esto que mencionábamos anteriormente. ¿Ustedes entienden la diferencia entre pedir perdón y pedir una disculpa? ¿Entienden la diferencia entre perdón y disculpa? ¿O les suena sinónima? ¿Piensan que es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre el perdón y la disculpa? Fíjense, ya llevo un buen rato y no les había hecho una sola pregunta, ya fue suficiente. ¿Qué entienden por la diferencia entre pedir perdón y la disculpa? Yo pienso que es abismal, porque pedir disculpas es como decir lo siento, pero pedir perdón sería como derramarse en saberse que cometió un pecado y realmente está ya más consciente de que erró gravemente. Muy bien, la consideración de Orte, ¿qué piensan los demás? Pues el pedir perdón es porque necesito que la otra persona, pues sí, digamos que usamos la misma palabra para definirlo, pero necesito ser perdonado por la otra persona, no solamente, disculpa, o sea, como algo muy superficial, diremos, ¿no? O sea, como para yo para sentirme bien, bueno, discúlpame, sino esto que dice ella va más a fondo todavía, de que haya un efecto de perdón de esa persona para... Ok. A ver, Ili. Yo pienso que es como cuando uno pide perdón, también está uno arrepentido, ¿no? O sea, al reconocer que nos equivocamos y que estamos arrepentidos. Y el discúlpame es como más como de un compromiso social. Mil disculpas y ya no tenemos como esa conciencia o no estamos como totalmente... Mira, por ejemplo, eso está interesante, esa expresión de 1000 disculpas y no 1000 perdones, por ejemplo. ¿Por qué existiría la diferencia entre 1000 disculpas y perdón? Piensen un poquito, por ejemplo, en la etimología de la palabra. Está ahí implícito. A ver, tía, tú que eres experta en el tema. Exacto. Hay una gran diferencia entre la disculpa y el perdón, porque disculpa quiere decir desviarme de la culpa o argumentar en contra de la culpa que puedo tener por esta causa. Por ejemplo, cuando uno dice 1000 disculpas, tengo 1000 razones de explicarte por qué hice lo que hice. Y cuando yo pido perdón, reconozco que estuvo mal, ¿no? Y lo que estoy pidiendo es gracia. Les voy a decir que un significado de perdón es gracia, curiosamente. De hecho, está mismo en la palabra. No crean que me la saqué ahorita, sí la investigué para no decir una barbaridad. El perdón es la acción de dar algo inmerecido, la gracia, un don, un perdón. Entonces lo que yo estoy pidiendo es, sí me merezco lo que me vayas a hacer, pero te pido perdón, te pido gracia, un don inmerecido, porque sí fallé. Entonces muy interesante aquí porque lo que Jesús está haciendo no es disculparlo porque no saben lo que hacen. Sí me explico, por eso iba esta expresión. No está diciendo Jesús al Padre, ay, es que no los castigues, es que no tienen idea de lo que están haciendo. Eso sería una disculpa. Aquí lo que Jesús está diciendo es, son culpables, yo pago por su culpa, pero ellos no tienen idea de lo que esto significa. Por eso es muy precioso lo que dice en Hebreos, que Él se compadece de nosotros, porque Él sabe lo que nosotros entendemos, lo que nosotros vivimos. Él fue tentado en todo igual a nosotros. La gran diferencia es que Él no pecó, porque Él sí entiende y sí sabe. Pensaba en otra diferencia muy interesante, porque no mucho tiempo después está Esteban. Y Esteban ve el cielo abierto y dice, Dios mío, no les tomes en cuenta esta falta. Tampoco es lo mismo. Fíjense, es muy interesante. Si sin duda está aprendiendo de nuestro Señor Jesús a amar y a perdonar, pero lo que ahí Esteban está más bien queriendo decir es, aquí lo importante no soy yo, Dios.
O sea, aquí el pecado que ha cometido esta gente es contra ti, eres tan santo y tan sublime, o sea, te estoy viendo, ¿no? Podríamos decir que es el único hombre que ha visto al Padre sentado en su trono y sobrevivió lo suficiente para decirlo, ¿no? Y no fue por esa causa por la que murió, sino porque lo apedrearon. Pero él, viendo y entendiendo eso, ¿eres tú tan santo, eres tan glorioso? No se trata de mí. Esta falta que están cometiendo de matarme, ni se las tomes en cuenta. O sea, esto no es lo importante. Aquí Jesús lo que está diciendo es, viendo la condición del pecado, a la gente gritando en su contra, ¿no? Yo no me puedo imaginar escena más triste que esto, que alguien está haciendo algo por la persona a favor de la persona y es al que termina siendo agraviado, ¿no? Valga la comparación, nada más para que lo tengan como una figura ahí. Es como cuando uno ve a un tipo golpeando a una mujer y uno va y lo separa y la mujer, déjalo, ¿no? Y dices, o sea, y terminan llamando a la patrulla porque uno andaba de metiche ahí, ¿no? Valga la comparación, yo me puedo imaginar a Jesús diciendo, yo vine por ustedes, o sea, yo vine a dar mi vida por ustedes y lo primero que están haciendo es ir en contra de mí. No tienen ni idea de lo que está pasando aquí. Yo me puedo imaginar a nuestro Señor Jesús diciéndole eso, perdónalos, o sea, yo soy este sacrificio que está cubriendo el pecado de ellos y yo te pido que los perdones. La primera vez, por así decirlo, obviamente antes ya, Juan 17, hubo esta intercesión de Jesús por nosotros, Él ha sido un intercesor, pero ya en esta función del sacrificio, del que cubrió la falta y que sigue intercediendo por nosotros hoy en día, diciéndole al Padre, perdónalos en mi nombre, ¿no? Esto quiere decir que todos los que estaban ahí, todos los que Jesús estaba mirando con sus ojos, ¿se van a ir al cielo? No, tristemente no. Sino que esta intercesión de nuestro Señor Jesús, por eso lo aclara una forma muy interesante, aquí el versículo 26 del último que leíamos en Romanos, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, este perdón sí se ofrece a todos, pero se aplica a aquellos que han creído en ese sacrificio. Aquellos que se nos ha dado la bendición de tener la revelación de lo que eso significa, que ya no aplica tanto ese no entienden o no tienen ni idea de lo que están haciendo, no saben lo que hacen, no saben a qué viven, para qué caminan. Por eso esa lista anterior de Romanos donde vemos, les decía yo, la radiografía de la humanidad, ¿no? Pura depravación, puro pecado. No saben para qué viven. Si yo algo veo en la humanidad, y creo que ustedes lo pueden ver conmigo, es que la gente no sabe para qué vive. Realmente no tiene una razón de despertarse en las mañanas. Hay gente que dice, son mis hijos, ¿no? A los mismos que ya después los quieren eliminar porque no los soportan, ¿no? El día que se muera el hijo o se vaya, o aquellos que no tienen el hijo, no tienen la esposa, no tienen la madre, que son... Mucha gente dice, es que es por mi razón, esto es por mi razón, lo otro, pero en realidad no. La gente no tiene idea por qué va todos los días a trabajar. Piensan que es por la quincena, pero yo lo pensaba el otro día. Mis compañeros, qué bueno que no está transmitiendo en internet, no lo vayan a ver, ¿no? Me invitaron a una fiesta que iba a haber, ¿no? Y pues yo le pregunté al Señor qué hacer, o sea, ir o no ir. De entrada es obvio no, pero tuve en mi corazón al decirle sí voy. Y estaban así ¿de veras vas a ir? Y yo sí voy. Y pues, según iba a haber carne y pizza, entonces dije... Sí, yo le dije, miren, voy, como y un ratito y me voy, ¿no? Desde el principio se los aclaré. Todavía ayer estaban ahí platicando bien sorprendidos y dijeron, hasta ayer Lee fue, de veras sí fue, ¿no? Y bueno, fui con ellos y estuve ahí un ratito en casa de uno de los compañeros y pensé el tiempo que estuve ahí, dije, híjole, y eso que ellos piensan que nosotros los cristianos somos los aburridos, ¿no? Qué cosa tan aburrida, no estaban haciendo absolutamente nada, ¿no? Pero se gastaron una cantidad impresionante de dinero en bebidas, ¿no? Yo les dije, miren, yo pongo mi pizza y mi coca, ¿no? Ya, es lo que yo aporto, no voy a aportar para el otro, porque ya que hicieron ahí cálculos, se gastaron casi 1,000 pesos cada uno de los que fueron por lo que iban a comprar. Entonces yo les dije, yo me gasto mis 120 pesos en mi pizza y en mi coca, ¿no? Y todos dijeron, no, es justo, ¿no?
De todos me comí mi pizza y un poquito de las de ellos, pero bueno, ese es otro tema. Al final no tenía ni idea qué hacer. Dijeron de repente, ¿vemos una película? Pues vemos una película, ¿no? Alguien por ahí puso música y se le acabó la pila a la bocinita, entonces... Y bueno, a ver si la cargamos para el rato, bailar un rato y no sé qué, ¿no? Y yo los escuchaba y decía, qué aburrido, veras, ¿no? Yo pienso ahorita cómo estaríamos tan divertidos platicando o jugando alguna cosa ahí con la gente en la iglesia, ¿no? Pero pensaba eso, para esto muchos van diario a trabajar para esto, para un día tener dinero para ir a gastárselo en cervezas y bebidas, para no hacer absolutamente nada. Y yo lo pensé, qué triste, ¿no? Y se lo estaba yo diciendo a uno de los compañeros, ¿no? Ahí que me dijo, por cierto, sí, yo he pensado en adherirme a algo de la religión, pero la verdad es que soy muy perezoso para hacer todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces le dije, bueno, ya partimos de un error que adherirse a una religión, ¿no? Y la segunda es que hay muchas cosas que hacer, pero bueno, entiendo de dónde va y estuve compartiendo con él, pero yo pensaba eso en estas palabras de nuestro Señor Jesús, viendo a la humanidad como diciendo, de verdad no tienen idea para qué vivir. Y lo único que se han estado planteando en su vida una y otra vez es ponerse en contra de ti. Eso es lo más triste y lo más terrible, ¿no? Entonces entendemos que nuestro Señor Jesús, cuando estaba ahí, todo lo que significa, yo quisiera poderles plantear todo lo que hay en mi corazón referente a lo que significaba Jesús allí en la cruz, interviniendo, ¿no? Delante del Padre, diciendo, esta ira derrámala sobre mí, está bien, a ellos perdónalos. Y obviamente disponiendo el camino para el Espíritu Santo para revelarnos un camino a seguir. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. También nos deja saber que su Espíritu nos guía a toda verdad, es decir, a diferencia de esto nos da una razón para vivir. Pero sí quiero que quede muy claro porque podría entenderse que cuando Jesús dijo no saben lo que hacen es como una disculpa. No es una disculpa, es solamente una forma de expresar claramente que como humanidad estamos totalmente extraviados y que lo necesitamos a Él. Y que en nuestro extravío estamos en una condición de pecado, por eso necesitamos perdón. Y aún en nuestra condición de gente regenerada, constantemente necesitamos a nuestro Señor Jesús que siga siendo ese intermediario entre Dios y nosotros. ¿Qué se requería o qué se requiere o se requirió? De repente cuesta trabajo aplicar los tiempos en el tema de la eternidad y de quién es Dios, ¿no? Pero ¿qué se requería para que nuestro Señor Jesús tuviera un valor, un precio, una autoridad tal para poner o poder estar en medio del Padre de nosotros? Y esa figura solamente es una figura para que lo entendamos, ¿no? La ira de Dios justa y santa por nuestro pecado y nosotros, y Dios nuestro Señor Jesús recibiendo esa ira y otorgándonos el perdón por ese sacrificio. ¿Qué se requirió? Vamos a volver, les decía, Apocalipsis. A mí esta figura también se las he leído muchas veces, pero me asombra, me maravilla volverlo a considerar. Apocalipsis capítulo 5. Después de todo este canto que leímos hace un momento, después voy a leer rápido el 11, no nos desviemos, solamente lo voy a leer rápido. El 11 del 4 dice, otra vez, Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Son de los cantos que están constantemente en el cielo, ¿no? Y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 5. Y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo,
no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Cómo es que este león de la tribu venció? ¿Quieren saber cómo? Dice el 6, y miré y ve aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y tomó el libro, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir el que está sentado en el trono y el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios. O sea, también es uno de los pasajes que a mí no me deja de causar así escalofríos, ¿no? Pero ¿se dan cuenta cuál es el punto central de por qué era digno? Porque fue inmolado. Es interesante porque la descripción que da primero dice el anciano: mira aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿no? Pero la forma en la que se presenta, y Juan lo ve, es como un cordero inmolado. Pero ¿saben qué es lo precioso de esa frase? Esta vez me brincó más que nunca. No es el cordero inmolado postrado en el altar, sino de pie. Dice, y estaba de pie ahí uno, ¿no? Un cordero como inmolado. Ese momento de Jesús en la cruz, siendo ese sacrificio perfecto, agradó de tal forma al corazón de nuestro Padre, como se los he leído, también lo mencionaba Fili hace rato en Filipenses, que me encanta, ¿no? Como Jesús murió, ¿no? Murió de ser Dios a ser hombre, murió de ser rey a ser esclavo, y fue obediente hasta la muerte, y murió en una cruz, y bien dice la Biblia, la palabra, ¿no? Maldito todo el que muere en un madero. Pero, ¿no? El Padre lo levantó de la muerte y lo puso hasta el extremo alto, ¿no? Para que delante de Él toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es Señor. Pero ¿qué es lo que vemos? Que obviamente para gloria del Padre, porque la razón de Jesús es el Padre. Pero ¿qué fue lo que lo puso en esa condición de ser el único digno en todo lo que puede existir y ha existido, de abrir ese sello de ese libro, que por cierto es ya la preparación para su segunda venida? Pues que fue inmolado en la cruz. Es decir, ese momento de estar en la cruz siendo sacrificado por nuestra culpa en nuestro lugar, le da toda la autoridad a nuestro Señor Jesús para decirle: Padre, perdónalos. Yo les voy a decir, antes de ese momento en realidad no había un argumento para ser perdonados. Sencillamente estaba Dios pasando por alto, así como diciendo, ok, después vemos, ¿no? Como cuando uno toma esa actitud de, ahorita no lo vamos a tocar ese tema, después vemos, ¿no? Y ese tono en el que lo estoy diciendo no es bonito, ¿no? No es así como, entonces no hay problema. Cuando alguien dice, luego platicamos, no es algo agradable. En cierta forma esa era la actitud que Dios tenía con los sacrificios, como de, bueno, en este momento no voy a tomar acciones mayores, ¿no? Pero ya en este momento de Jesús, después de haberse despojado de su divinidad, de haber vivido esta vida perfecta en medio de nosotros,
entonces ya Jesús le está diciendo al Padre, ahora sí puedes perdonarlos, de veras, ¿no? Otorgándoles vida eterna, y no solamente a estos, sino a los que creyeron en ti antes de ellos y a los que vienen después. He pagado por todos, perdónalos. Porque en realidad ellos no tienen idea de lo que están haciendo, ni de su vida, ni de su propósito, no saben lo que significa la condenación, no saben lo que significa estar contigo por la eternidad. Pero yo he muerto también para darles esa oportunidad, de enviarles al Espíritu que les revele todo lo que esto significa, y saben que eso somos nosotros ahora. Tenemos el privilegio de no ser de los que no tenemos idea de para qué existe el mundo. Pareciera jactarnos mucho de pronto, ¿no? Y alguna vez se lo decía a mi esposita en una de esas reuniones familiares que llegan a ser un poco incómodas, ¿no? Que de pronto la gente dice que los que tenemos fe, o los religiosos según sus términos, es porque somos gente como que no muy doctos, ¿no? Somos gente ignorante, por eso lo suplimos con la fe. Y un día estábamos ahí platicando y empezaron a decir tanta barbaridad, ¿no? Y sobre todo estos que se creen muy doctos, ¿no? Muy estudiosos, que ya tienen sus carreras y carreras sobre la carrera y doctorado sobre la maestría del doctorado, y menospreciando pues todo lo que tiene que ver con el tema de la fe, de lo sobrenatural, y muy entendidos en sus tonterías, ¿no? Y con expresiones como de, no, es que tener un hijo sale carísimo, ¿no? Entonces mejor no. Cosas así muy absurdas. Y yo pensé, ay, estos ignorantes, ¿no? O sea, si supieran realmente lo que es la vida y lo que hay después de esto, ¿no? Porque expresiones como esto, tal cual la Biblia, ¿no? De comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? En sus propias palabras, pero es lo que estaban diciendo. Y yo pensé eso como al revés de sus expresiones de pobres ignorantes. O sea, en realidad lo que Dios nos ha dado a nosotros es el entendimiento de algo tan superior y tan alto, sublime, eterno, ¿no? Y entonces podemos entender que este primer momento de nuestro Señor Jesús en la cruz, esto primero que tuvo en su corazón expresar, yo me imagino como cuando algo ya te urge, ¿no? O sea, como lo primero que dices cuando ves a alguien generalmente es lo que ya traías pensando, ¿no? No sé, esta persona que tiene mucho tiempo que no ves y han pasado tantas cosas y lo ves y casi antes de saludarlo es que ya te enteraste de lo de no sé qué, ¿no? Porque evidentemente es lo que tenemos en nuestro corazón, y yo me puedo imaginar a Jesús esperando ese momento en el que ya él pudiera decirle al Padre, ya, perdónalos, ¿no? Y no me quiero meter en el mensaje que vaya a dar alguien más, ¿no? Pero también me imagino el momento en el decir, ya, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ya, está consumado, ya, ¿no? Ya esto se acabó. Yo no me puedo imaginar que él deseara más de expresar otras palabras que esas, ¿no? Y no solamente por hablar o por decir, sino por lo que significa. Y en este momento él nos vio con misericordia, con amor, y le dijo al Padre, perdónalos, perdónalos. O sea, ya tienen la oportunidad por mi vida, por mi sacrificio, de ser verdaderamente perdonados y disculpados, curiosamente, ¿no? Justificados en ese sentido, quitada la culpa de nosotros y puesta sobre nuestro Señor Jesús. Nuestra justificación, lo leíamos ahí en Romanos, que es todo un ¿cómo se dice? Cofre de tesoros para estudiar solamente esos pasajes que leímos, donde es nuestra propiciación, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestro Señor Jesús. Pero todo lo que podría estar significando esas palabras fue esto: Dios, ahora míralos a ellos como me miras a mí, ellos son justos como yo fui justo, ellos tienen la oportunidad entonces de tener vida eterna por mi sacrificio. Yo por eso les puedo decir, yo no me puedo imaginar que él quisiera decir otra cosa antes de sus últimas palabras, que ya, o sea, sí, perdónalos, sí, ya hay este sacrificio que cubre esa deuda impagable de otra manera, ¿no? Y de paso ponemos al Espíritu Santo para cubrir esa demanda imposible de llevar, de que seamos santos como Él es santo. Entonces podemos entender que esas palabras de nuestro Señor Jesús no fueron ni ociosas, ni un banderín para pecar, porque yo lo he escuchado así, que la gente lo usa así de, bueno, pues, o sea, no sabemos, ¿no?, lo que pasa, como decía, es como una disculpa para la falta, ¿no?, de ninguna forma. Vamos a leer por último algunos pasajes, solamente como para ir aterrizando. En Hebreos, yo les decía que Hebreos es un libro muy precioso en este sentido. Dios le da gracia, revelación
a nuestro hermano Pablo, estoy seguro de eso, para describirnos cómo aplica para nosotros todo el tema de la ley, los sacrificios en nuestro Señor Jesús a favor nuestro. Y hay algunas expresiones que quiero leamos rápidamente. Primero, Hebreos 4. Este pasaje que les mencionaba anteriormente, nada más para leerlo, que lo tengan presente, se lo lleven en su corazón. 4, a partir del versículo 13, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que ya para empezar eso está tremendo, no es cosa ligera. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué precioso que podamos recordar eso. Después, en el capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 7, y dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. Y sigue compartiendo al respecto Pablo. Y luego en el capítulo 7, vamos a leer a partir del versículo 26. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ese es nuestro precioso Señor Jesús, que hoy intercede por nosotros. Lo inició ahí con un argumento muy valioso, y era su propia vida. Los sacerdotes o los sumos sacerdotes antes tenían este argumento de una ley puesta por Dios: aquí está esta sangre que tú pediste. Pero el argumento de nuestro Señor Jesús es una vez para todas, porque le dice: es mi propia vida. Si cualquiera de esos otros sumos sacerdotes hubiera dicho: yo pongo mi vida por el pecado de los demás, no hubiera alcanzado, porque no era perfecto ese sacrificio. Pero este sí. Y por eso esta expresión de Pablo es padrísima: una vez por todas, para siempre. Ya, se concluyó. Por eso esas palabras, insisto, de Jesús de perdónalos, es ya, es en serio y es para siempre. No es esta vez y luego en la que sigue otra vez. De hecho, el mismo Pablo en Hebreos más adelante lo dice: porque ya no es posible, una vez que murió Jesús y ya fue aplicado en esta persona, ya no es posible que vuelva a descender el Hijo de Dios y vuelva a dar su vida. Fue una vez para siempre. Y nosotros tenemos, insisto, esta gloriosa bendición de recordar que nuestro Señor Jesús tuvo ese amor por nosotros, de pedir por ese perdón con un argumento tan válido y tan sólido, que nos está otorgando perdón, es decir, una gracia, un don, que es la vida eterna sin merecerlo. Pasé rápido esto que les leímos en el capítulo 5, quiero que se lo queden en su corazón. Se lo decía a mi esposita, nunca lo había como ligado tan fuerte como en este momento. Leímos ese pasaje impresionante donde
están reconociendo todos a nuestro Señor Jesús. Pero hay un detalle muy interesante en el versículo 8, y dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, y aquí viene el detalle, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí, en ese momento, déjenme decirlo así, podemos estar presentes nosotros en nuestra oración, que se acumula desde hoy o desde que hemos estado orando. Por eso yo les decía al principio, sienten que oramos mucho en las reuniones, créanme que no es nada. Necesitamos añadir mucho más incienso a esas copas para que ese día que se postren todos y lo glorifiquen estén nuestras oraciones ahí, ¿no? Para que nuestras oraciones sean el aroma del cielo cuando se esté glorificando a nuestro Señor ahí. El que podamos hablar con nuestro Padre requiere un pago tan precioso de alguien tan precioso, tan tremendo. Yo les decía, no puedo imaginarme más que lo que sucedió. En el momento que nuestro Señor Jesús entrega su vida, la tierra tiembla, el universo tiembla, ¿no? Por ahí se dice que es el único terremoto a nivel global, ¿no? Es decir, no tembló Jerusalén, ¿no? O Judea, o Israel, tembló la tierra. No podría pasar algo más, y les aseguro que no solo se conmovió la tierra, sino todo lo que existe. Se oscureció a plena luz del día, todo sucedió. Mediodía, o sea, la luz más intensa, se oscureció como noche, como medianoche. Muertos resucitaron, salieron de sus tumbas. O sea, todo se conmovió en ese momento por lo que estaba sucediendo, con quien estaba sucediendo, para otorgarnos este perdón y esta oportunidad de hablar con nuestro Padre, de ser oídos y de ser acumulado ese incienso. El incienso huele, ustedes lo han olido. Yo sé que no es exactamente que sea incienso textual, pero es la idea, ¿no? Y si pensamos que lo que va a poder aromatizar ese momento de glorificar a Dios son nuestras oraciones, llenemos esas copas de incienso. Empezando por ahorita, si no tienen comentarios o preguntas, oremos. Bendito Dios, gracias. Gracias por nuestro Señor Jesús. Creo que jamás podremos glorificar suficiente tu nombre, Señor, ni agradecerte lo suficiente. Queremos apreciar cada día de nuestra vida, Señor, ese momento tan glorioso en el que Jesús fue así, como lo dice tu palabra, obediente hasta esa muerte que tú habías dispuesto como la muerte más terrible, Señor, como para entender el peso del pecado tan terrible que es, Dios. Y no nos atrevamos a seguir coqueteando, a seguir jugando con Él, sintiendo que podemos abusar de ti de alguna forma, de tu gracia, Dios. No, Dios, permítenos apreciar de tal forma no solamente esta oportunidad de hablar contigo, que de por sí es todo glorioso, Señor. No solamente el poder saber que nos has abierto la entrada delante de ti y la oportunidad de vivir eternamente contigo, sino de poder vivir en esta vida, en este tiempo en santidad, Señor, honrando ese precioso sacrificio de nuestro Señor Jesús. Gracias por Él, gracias por esa historia de redención. Gracias por habernos amado, Dios, aún antes de haber existido en esta tierra. Tú pensaste con amor en nosotros. No queremos menospreciar ese amor de ninguna manera, Señor. Al contrario, conmueve cada día nuestros corazones con ese amor que nos constriña a caminar contigo, a buscar honrarte en cada acción, en cada palabra, pudiendo entender así lo que sentía Isaías, Señor, que no hemos gastado todas nuestras palabras para glorificarte, como esos seres celestiales que constantemente te están diciendo santo, santo. Nosotros queremos vivir nuestras vidas glorificándote, Señor, y diciendo santo, santo. Y de ninguna manera estamos hablando, Dios, de ganarnos el cielo, porque ya fue pagado ese precio por Jesús. Ya fue otorgado ese don gratuito. Pero Dios, queremos honrar ese sacrificio, Señor. Danos la gracia, danos el entendimiento
para vivir vidas de acuerdo a este regalo tan grande de la vida y obra de nuestro Señor Jesús. Y Señor Jesús, gracias. Gracias por amarnos de tal manera. Gracias por amar al Padre y ser obediente. Sin duda, hoy tenemos razón, tenemos vida, tiene sentido nuestra vida gracias a ti solamente. Tú eres nuestra razón de vivir, tú eres nuestro motivo, nuestro motor y quien ha puesto una esperanza gloriosa de un día estar frente a ti, frente a nuestro Padre, disfrutando de la presencia de tu Espíritu y gozándonos en la eternidad y alabándote por tu precioso sacrificio y tu amor, que no solamente fue un momento en la historia, sino ha sido eternamente hacia nosotros. Gracias, Señor Jesús. Glorificamos tu nombre. Ojalá existieran las palabras, pero como lo comentábamos anteriormente, Dios, queremos vivir la eternidad glorificándoles constantemente. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú sigues hablándonos y recordándonos, Señor. Y queremos agradecerte muy especialmente por ese momento, esas primeras palabras a favor nuestro. Qué amor tan grande. Gracias, Dios. Haz esto una realidad en nuestros corazones, en nuestro día a día, Señor. Recordando lo que también dice tu palabra, que si nos has dado a Jesús, con Él todas las cosas, todo lo que es de la vida y de la piedad nos ha sido dado en Jesucristo. Ahora permítenos a nosotros vivir de acuerdo a eso, añadiendo a esa fe, esa virtud y todo lo que tú nos has permitido tener por delante al caminar, Señor. Gracias, Dios. Muchas gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues quedan despedidos si no tienen algo más que comentar.